Y este 20 de mayo fue un día histórico. Por primera vez, el gobierno de los Estados Unidos, específicamente el Departamento de Justicia, presentó cargos federales contra Raúl Castro y otros 5 implicados en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Fueron 7 cargos, 4 cargos de asesinato, un cargo por conspirar para asesinar a ciudadanos estadounidenses y 2 cargos por destruir aeronaves. Además, el fiscal federal de la nación dijo que él deseaba que Raúl Castro se compareciera frente a una corte y si no lo hacía, pues habría que buscarlo. Entonces, en medio de todo esto, el régimen cubano reacciona con lo típico, ¿no? Una oleada de vamos a hacer una tribuna abierta mañana, Raúl es Raúl, celebremos el cumpleaños de Raúl Castro, que de pronto ahora lo pasaron de fecha, y más ruido, más antiimperialismo, diría Miguel Díaz Canel. El mensaje de Rubio fue brutal el día de ayer. Entonces, ¿cómo se ve todo esto de manera global? Vamos al análisis. Para ello nos acompaña Miguel Cosío, analista político y además un excelente amigo de esta casa. Miguel, gracias por acompañarnos. Gracias, Mario. Un saludo. Sí, día histórico el de ayer. Día histórico el de ayer, que además tuvo muy buena acogida en el exilio cubano. Escuchemos algunas de las opiniones. Yo quiero que cuando vayan a Cuba, el primerito que tienen que sacar es a Raúl y a Díaz Canel, que son y algunos comandantes que están dentro del gobierno que fueron asesinos allá, que lo traigan y lo lleven aquí. Ahora Maduro, tú sabes lo que quiere. Tiene un juego de dominó y Maduro quiere 3 gente de Cuba. Uno va a ser Raúl Castro, Ramiro Valdés y el otro que es el que está de presidente ahora, Díaz Canel. Los va a traer aquí para que jueguen dominó en la prisión junto con Maduro. Bueno, algunas de las opiniones del exilio cubano que yo creo que en su inmensa mayoría se mostró muy satisfecho con la decisión del presidente Trump. Cosío, tú estuviste en la Torre de la Libertad. ¿Qué ambiente encontraste allí y qué crees que esto signifique para la relación bilateral? Bueno, primero, la Torre de la Libertad ayer no puedo decir que fue una fiesta, porque no lo fue, porque al final del día se trata de buscar la justicia para los familiares de las víctimas de Hermanos al Rescate, pero sí había un ambiente de esperanza, había un ambiente solidario y sobre todo había un ambiente de, ahora sí, esto es un acto que nos puede llevar al principio para hacer justicia. Número uno. Número dos, eh, alguna prensa ha preguntado, Mario, si esto es un acto simbólico. Yo tengo varias razones por qué no lo es, razones prácticas. Primero, lo que te decía, es un acto de justicia para los familiares de la víctima. Solo el hecho de anunciar una acusación formal, una imputación penal contra Raúl Castro y 5 de los pilotos que participaron en aquella masacre. Dos, y creo que es muy importante este punto, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral, Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos empieza a saldar una deuda que tenía. Es decir, Estados Unidos es el modelo, el paradigma de las libertades, el paradigma de las democracias, con sus imperfecciones, Mario, pero lo es. Pero también es el paradigma de la justicia. Entonces, desde la administración Clinton, contemos, la administración Clinton, la administración Bush II, la administración Obama, la administración Trump 1 y la administración Biden no habían llevado esto a la justicia. En la administración Trump 2, finalmente hay una suerte de resarcimiento hacia lo que es la política de los Estados Unidos. Número 3, lo que vimos ayer suma una herramienta muy importante, una pinza de presión a la caja que ya Estados Unidos ha venido aplicando. Tú lo has cubierto ampliamente. Es decir, vimos el camino de la diplomacia a través de conversaciones secretas, el camino del bloqueo petrolero, la presión, el camino militar, los vuelos de reconocimiento, recopilación de información electrónica. Vimos el camino de las órdenes ejecutivas, el camino de las sanciones y ahora Estados Unidos ha aportado una herramienta sumamente importante, que es el camino judicial. ¿Por qué? Porque esta nueva herramienta puede llevar a otras acciones, sean ya otras investigaciones penales, número uno, sea también alguna suerte de una operación militar para traer a Raúl Castro y a los otros 4, porque hay uno aquí en territorio norteamericano, Luis Raúl González Pardo Rodríguez,
Eso también es posible y es una pinza muy importante en el ajedrez que estamos viendo. Así que ahí se abre una puerta. Y número 5, también esto podría llevar la sola acción de haber anunciado una imputación penal contra Raúl Castro a una posible fractura dentro de la élite del régimen. Ponte a imaginar, imagínate un teniente en una unidad militar o en la Policía Nacional Revolucionaria. Es decir, lo que ha ocurrido ayer es un parteaguas en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y es muy importante. Y la última pieza de este elemento, de este ajedrez, es lo que llamábamos el consenso de Miami, es decir, que ya había una opinión generalizada en el exilio, tanto en las organizaciones como en los habitantes de esta comunidad, como en el empresariado, que el primer paso es político y ese paso político lleva a un cambio de sistema de gobierno en Cuba y después vendrán todo el tema económico, es decir, esto no es Venezuela. Y el elemento de lo que publicó ayer la Casa Blanca, la declaración del presidente Trump, conmemorando la fecha del 20 de mayo, día importante en la historia de Cuba, que solo el castrismo lo ha borrado en 67 años, pero no en la memoria histórica. Trump dijo ayer dos cosas muy, muy, muy importantes. Número uno, reiteró su compromiso inquebrantable por que Cuba sea finalmente un país libre. Lo que dijo es que Estados Unidos no va a descansar a que los cubanos de a pie vuelvan a tener ese ámbito de libertad. Y tercero, en la pieza que publicó la Casa Blanca, es que el presidente Trump ha dicho que no va a permitir, Estados Unidos, su administración, no va a permitir que a 90 millas de las costas de este país haya una nación canalla que albergue operaciones militares, operaciones de inteligencia, operaciones terroristas, y que en ese caso va a venir el camino de la justicia. Entonces, lo que ocurrió ayer es sumamente importante. No es para nada, no fue, ni será un acto simbólico. Me gusta que tengas ese análisis porque vamos a ver también los críticos de la acción de ayer. Y uno de esos críticos es este señor que ven en pantalla, Ben Rhodes. Ben Rhodes fue asesor de seguridad nacional bajo el presidente Barack Obama. Fue uno de los arquitectos de la política de deshielo hacia Cuba. Y en estos últimos meses, primero estuvo muy activo defendiendo el chavismo y ahora está muy activo defendiendo al castrismo. Y esa es mi interpretación, no sé qué crean ustedes. Dice, hacer que te sientas poderoso enviando fuerzas especiales para arrestar a un ex líder de 94 años, Ben Rhodes, un ex líder de 94 años. Entendemos la política ahora con esas palabras, de una nación isleña empobrecida por las sanciones de los Estados Unidos. No pierdan de vista, es el ex asesor de seguridad nacional bajo Obama. No sugiere exactamente una superpotencia fuerte, segura de sí misma y ascendente. ¿Qué te parecen esas palabras, Miguel? Bueno, primero, Ben Rhodes fue, más que el arquitecto, fue el negociador con el régimen castrista, con Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro. En su libro se llama El mundo tal como es. Yo lo he leído un par de veces en inglés y en español. Ben Rhodes revela no solo la inocencia, los americanos le dicen naif, sino el desconocimiento profundo de la historia de Cuba y más que todo el desconocimiento profundo de la política real y su concepción sobre los regímenes dictatoriales frente a las sociedades libres. Ben Rhodes, por ejemplo, que se reunió con Raúl Castro y con Alejandro Castro Espín en una mesa, él lo contó en su libro, después que terminó la administración Obama. Ben Rhodes no entiende absolutamente nada de Cuba, pero lo peor en esa publicación que ha hecho Ben Rhodes es que Ben Rhodes le está negando a los familiares de las víctimas de Manos al Rescate el acto de justicia. Entonces, yo le preguntaría, es más, le voy a escribir a Ben Rhodes, ¿en qué tipo de justicia usted cree, señor? Punto importante. Número 2, la nación empobrecida de la que él está haciendo mención no es a consecuencia de las políticas de los Estados Unidos, de todas las administraciones, incluyendo la suya propia. Número 1. Y número 2, Ben Rhodes es parte de ese eco, de esa caja de resonancia que al final del día lo que trata es de llevar el mensaje
del régimen de Cuba. Yo realmente estoy impresionado por algunos de sus comentarios porque reflejan muy bien lo que había detrás de determinada política de concesiones al régimen cubano, eh, sin nada a cambio. Y es lo que vimos durante la administración Obama 2.0, la segunda administración Obama, cuando se hizo todo esto tema de hielo. Pero vamos a ver otro escenario que se está dando ahora mismo, mientras el secretario Rubio, que por cierto, más de 2 millones de reproducciones en mis redes sociales, solo el mensaje del secretario Rubio. Una cosa impresionante. Más de 10.000 comentarios, las personas apoyando lo que decía el secretario Rubio, que dice justamente lo contrario que dice Ben Rhodes. Dice Rubio, hay una empresa militar que se ha robado todo el dinero de Cuba, que tiene más de 18.000 millones de dólares en activos en todo el mundo, y el pueblo de Cuba, lo que está sufriendo hoy es la consecuencia de ese robo, donde han enviado gente a vivir a Madrid, a vivir aquí mismo a los Estados Unidos. Y ojo con esto, Rubio no da puntada sin dedal y créanme, vienen cosas. Pero vamos a ver este escenario. Un grupo de ataque, que un portaaviones con destructores y demás, está llegando al Caribe y el Comando Sur le está dando la bienvenida. Miguel, esto le agrega más presión todavía a todo el escenario. No, sin duda. Mira, el Comando Sur ha estado sumamente activo, número uno, en los vuelos de reconocimiento desde el 4 de febrero, me parece. Sí, desde el 4 de febrero. Todos los elementos del Comando Sur aéreo, pues en los vuelos de reconocimiento, de vigilancia, etcétera, sobre Cuba. Punto número uno. Dos, el propio Comando Sur activó lo que se llama el Comando Autónomo, es decir, drones, etcétera. Y tres, el desplazamiento del USS Nimitz, que viene de el área del Golfo Pérsico, donde está todavía latente el conflicto con Irán, es sumamente importante porque es un portaaviones de alta gama, digamos, es un portaaviones que tiene toda la tecnología moderna, está acompañado por un destructor y ayer cuando me enteré de la noticia pensé en lo siguiente. En septiembre del año 1945, Mario, finalmente se dio la rendición del imperio japonés. ¿Tú sabes dónde se firmó finalmente la rendición? En un portaaviones norteamericano, en USA Missouri, en aquel momento. Qué curioso que Estados Unidos haya desplazado ahora en este momento el Nimitz frente al Mar Caribe, frente prácticamente a las costas de Cuba. Así que cualquier acción militar que el régimen castrista esté tratando de preparar, cosa que ya se ha revelado en la prensa, lo va a tener que pensar muchas veces, no solo el régimen, sino los elementos de abajo, porque no es fácil. Ya tuvimos la experiencia que pasó Nicolás Maduro, quien está hoy en una cárcel en Nueva York, cuando comenzó Estados Unidos el Comando Sur a llevar parte de su flota naval en agosto del 2025 y ya sabemos que el 3 de enero pues fue capturado. Sí, definitivamente, y es importante que lo recalquemos. El presidente Trump lo había dicho, que les iba a poner un portaaviones delante de las costas y que ellos se iban a rendir rápidamente. No sé si será el caso, pero este portaaviones está llegando al Mar Caribe y el mensaje yo creo que ha sido muy claro, tanto para el anciano dictador, no el líder, Ben Rhodes, el dictador Raúl Castro, que da bastantes vidas cubanas e incluso norteamericanas ha robado, y también su hijo, que sigue mandando en las sombras, el tuerto, Alejandro Castro Espín, y el nieto, que es el dueño hoy de la hucha de la familia, que es Gaesa, que es Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Por último, Miguel, hay algo que me llama mucho la atención, las declaraciones del presidente ayer. El presidente le preguntan, ¿habrá una escalada sobre Cuba? Y él dice que no será necesario. Vamos a escucharlo. Should we expect any escalation here, or should they expect anything? Yes. No, there won't be escalation. I don't think there needs to be. No creo que haya una escalada. Creo que no será necesario, dice el presidente. ¿Cómo lees esto? Porque sabes que siempre se despiertan los peores temores de algún pacto con la élite castrista y que se queden los Castro en el poder. Mira, no creo.
No creo, primero porque la comunidad, el consenso ya no es de Miami, el consenso de los cubanos dentro de Cuba y fuera de la isla, apunta a una sola dirección, tiene un mismo sentimiento, e incluso las propias encuestas, las más tímidas lo han revelado así. Número dos, tenemos un secretario de Estado y un consejero de Seguridad Nacional que ha dejado muy, muy claro que el camino de una negociación pactada que no conlleve a la salida del poder de esta élite y al cambio de sistema de gobierno, ese no es el que va a tomar Estados Unidos. Y tres, el presidente Donald Trump es, por su propia historia personal, es un hombre que juega a la negociación y a poner presión, presión, presión. Lo vimos con Irán, no ahora, sino mucho antes, en el 2025. Lo vimos en el caso venezolano y lo volvimos a ver con Irán. Es decir, la presión, no recuerdo en la historia de Cuba, salvo a principios de los años 60, sobre todo durante la crisis de los misiles en 1962, un escenario ni siquiera cercanamente parecido al que estamos viviendo hoy. Entonces, el presidente Donald Trump, cuando dice que no creo que sea necesario una escalada, se refiere a una escalada militar, es porque el tamaño de presión que está poniendo en todos los frentes, en el frente diplomático, en el frente judicial, en el frente militar, en el frente de las sanciones, en el frente energético. Y hay un elemento nuevo que se ha sumado a esto, la reacción internacional. Es decir, las empresas, las dos navieras, dos de las navieras más grandes en Europa, una alemana y la otra francesa, pues ha decidido cancelar sus operaciones hacia y desde Cuba. Entonces, eso va a tener un impacto tremendo. El régimen castrista, por mucho que quiera, con esto que mencionabas al inicio del programa, hacer una tribuna antiimperialista mañana viernes frente a la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, no es suficiente. Las personas que irían ahí, que cada vez son menos, por cierto, las personas que irían ahí tampoco se lo creen. Van por la doble moral que ha incubado en parte de la sociedad cubana el propio régimen. Entonces, no cree el presidente Trump que va a hacer una escalada porque cree que esto se va a resolver antes. Porque a lo mejor una escalada no es una confrontación militar directa, a lo mejor es una operación como la que vimos con Nicolás Maduro. Estados Unidos tiene todas las herramientas, todas, absolutamente todas, y lo ha demostrado en los hechos en Irán antes, cuando destrozaron las plantas nucleares iraníes, una operación que va a quedar para los libros de historia militar, como también la de Nicolás Maduro. Entonces, me parece que esto es parte del juego de presión que el presidente Trump pone. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Cosío. Gracias a todos por la sintonía. Yo soy Mario Pentón. Esto es Cuba al Día. Y aquí en Martín Noticias vamos a estar muy pendientes. Créanme, vienen muchas cosas interesantes. Y ojo a todos esos que están haciendo negocios con el régimen cubano. No me gustaría estar en su pellejo. Gracias, Miguel.